Dios te bendiga y bienvenido a tu escuela bíblica. En esta noche vamos a estar cubriendo el estudio número 20 del segundo trimestre de 2020 del expositor Senda de Vida. Antes que nada quiero dar gracias a todas las personas, hermanos, amigos que se han estado conectando a estas transmisiones en vivo y aquellos que han entrado a la página de YouTube y que han visto las escuelas bíblicas. Me regocijo grandemente. Saludo a mi iglesia, la iglesia Bosco de Trompeta y a sus pastores, Harry y Virgen Maldonado. Bienvenidos a tu escuela bíblica, espero que tengas tu Biblia, tu expositor y una libretita donde anotar, porque siempre podemos aprender algo nuevo de la palabra del Señor. El título de la clase de hoy es Dios es un juez justo. El pensamiento central dice: quien abusa de la paciencia de Dios provoca su indignación. El texto áureo se encuentra en Nahum 1:3 y dice: Jehová es tardo para la ira y grande en perdonar, y no tendrá por inocente al culpable. La base bíblica, como ya dijimos, va a estar en el libro de Nahum, capítulo 1, versículos del 1 al 15. ¿Quién fue Nahum? Nahum fue un profeta del reino del sur, profetizó en Judá durante los reinados de Manasés, Amón y Josías, y esto lo ubica contemporáneo con Jeremías, Sofonías y Habacuc. Su nombre significa consolación y el tema de su libro es el juicio contra Nínive. Muy apropiado su nombre porque el juicio contra los enemigos de Dios pues trae consolación a su pueblo de que Dios le va a hacer justicia. La profecía contra Nínive es el libro. Es un libro muy corto, son 3 capítulos, 47 versículos apenas, y todo el libro cubre la profecía contra Nínive, así que es el único libro de profecía que hay en las Escrituras. La caída de Nínive fue en el año 612 a.C., para aquellos que les guste la historia, pues somos los menos. Habacuc, Nahum habla en el libro acerca de la caída de la ciudad de Tebas, que era la capital del imperio egipcio, que fue en el 663 a.C., y profetizó sobre la caída de Nínive, que fue en el 612, así que podemos ubicar este libro entre el 663 a.C. y el 612 a.C. ¿Quién era Nínive? Nínive era la capital del imperio asirio. El imperio asirio se encontraba en Mesopotamia. Mesopotamia quiere decir literalmente entre 2 ríos. Estos 2 ríos son el Tigris y el Éufrates, y forman una especie de embudo que termina abajo en lo que nosotros conocemos como el Golfo Pérsico. Y esto, además, al sur queda el Golfo Pérsico, en el medio queda lo que era Babilonia, y al norte de ese embudo, de ese Mesopotamia, había un triángulo compuesto por las 3 principales ciudades del imperio asirio. Claro, ellos dominaron gran parte de Asia, el territorio que después dominó el reino babilónico. Los asirios se distinguían por ser crueles, bárbaros, sanguinarios, porque celebraban el abuso y las torturas de sus víctimas. Ellos a los cautivos dicen que los desollaban vivos, así que eran unos hombres bárbaros y perversos. Y estos bárbaros fueron los que Dios usó para castigar a su pueblo, para traer el juicio sobre Israel o el reino del norte, quienes invadieron Samaria y se llevaron a los israelitas, a las 10 tribus del norte, cautivos a Asiria, por su pecado. Porque como dice el texto áureo, Dios no tiene por inocente al culpable, aunque sea su pueblo. Y sí es cierto que Israel fue castigado por su desobediencia a Dios, pero eso no significa que Dios justificaría la crueldad de los asirios. Él los usó, escuchen bien, Dios usó estos bárbaros para castigar a su pueblo porque Él es soberano y Él hace como Él quiere. Los asirios no solamente eran sanguinarios, sino también eran arrogantes porque eran una superpotencia. La ciudad de Nínive estaba rodeada por una muralla de 12 kilómetros y ellos sentían que eran invencibles, invulnerables, que nadie nunca los iba a invadir. Pero la historia dice que todos los imperios caen. Cayó el imperio egipcio, cayó el imperio medo, cayó el persa, cayó el babilónico, cayó Grecia, cayó Roma, y nosotros vimos recientemente que cayó un imperio
que fue la Unión Soviética. Vimos cómo se dividió esa gran potencia mundial. La historia nos dice que es ley natural, que los imperios se levanten y caigan, pero la Biblia nos dice que es Dios quien quita y pone reyes, y que todas las naciones, quieranlo o no, están sujetas a su voluntad. Dios le mostró a Daniel el significado del sueño de Nabucodonosor cuando Daniel estaba en Babilonia. Nabucodonosor tuvo este sueño donde vio una estatua que tenía la cabeza de oro, el pecho de plata, después de bronce, hierro, así todo el cuerpo. Y Dios le muestra y le revela a Daniel el significado. Y el significado era todos los imperios existentes, que en ese momento era el imperio babilónico, que era la cabeza de oro, y todos los imperios que desde ahí, cuando cayera Babilonia, se iban a levantar y a caer en la historia de la humanidad hasta el fin de los siglos. ¿Qué nos dice esto? Que Dios tiene el control de los imperios que se levantan y que caen. Y Dios permitió que estos asirios se llevaran cautivos a su pueblo, pero después Él, en su justicia, los castigó a ellos. Hasta ahora hemos hablado de la justicia y la soberanía de Dios. Y quiero que tengan esto bien presente, porque son los dos grandes subtemas de la clase de hoy. Y no olviden que estamos hablando de conocer a Dios desde la primera clase de este trimestre, que fue la clase de Oseas, que una de las palabras claves era conocer. Y si ustedes se han fijado, en todas las clases hemos hablado un poquito de ese conocimiento de Dios. Así que quiero que tengan bien presente, porque si algo nos revela la lección de hoy, es el carácter de Dios. En la clase pasada usamos palabras bien fuertes, que quizá a uno que otro los habéis escandalizado, aunque estaban en la Biblia, porque hablamos de un Dios de pleito, que Dios pleitea, que Dios contendía y que Dios altercaría con su pueblo. Nos presentó a un Dios airado con su pueblo, pero dispuesto a perdonarlos si ellos practicaban la verdadera religión, que era lo que Dios estaba demandando de ellos. Y le demandó básicamente tres cosas: hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante Dios. Ahora bien, si eso era con su pueblo, pleito, contienda, altercado con su pueblo, imagínense cómo reacciona Dios contra los enemigos de su pueblo. Vamos a definir la palabra justicia. Vamos a hablar ahora de la justicia de Dios y voy a leerles la definición por si se nos ha olvidado. Justicia es el principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde. Al que hace lo bueno, recompensa; al que hace lo malo, castigo. Y la justicia está representada por una mujer ciega con una balanza donde se pesan las obras y los hechos de las personas. ¿Ok? Vamos a leer los primeros 3 capítulos de esta clase para ver qué nos dicen acerca de la justicia de Dios y, como les dije, del carácter de Dios. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Tan claro es que estamos hablando del carácter de Dios, que Nahum usa repetidamente la frase Jehová es, para que no nos quede duda de quién estamos hablando y de cómo es Dios, quién es Dios. Y él sabía quién era Dios. Él dice Dios es Dios celoso, porque él sabe que él es Dios celoso, porque lo dice la Escritura. Éxodo 25 dice: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Deuteronomio 4:24 dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y esto es Dios hablando de sí mismo. Josué 24:19 dice: porque Él es Dios santo y Dios celoso. Las Escrituras nos dicen quién es Dios. Si es celoso, ¿qué será Dios? Dios será dos cosas. Dios será a su pueblo y Dios será la ley, su ley. Porque su ley es señal del pacto con su pueblo. Sabía que Dios es vengador.
que se llenan de indignación y que guarda el enojo. ¿Contra quién Dios se indigna? Contra el que toca a su pueblo y contra el que viola su ley. Y si el que viola su ley es su pueblo, pues contra su pueblo. Pero como él cela esas dos cosas, él se venga de que él violenta esas dos cosas. Porque celo quiere decir cuidado, interés extremado. Indignación quiere decir intenso enfado por algo injusto u ofensivo. Y él es Dios justo, así que él sabe lo que corresponde. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Vemos una relación aquí entre ira y poder. ¿Ustedes habían escuchado eso antes? ¿Qué tiene que ver la ira de Dios con su poder? La paciencia de Dios para irarse, o sea, el tardo para la ira, es señal de su poder. ¿Por qué? Porque no es hombre como nosotros. Porque Él tiene la fortaleza para contener su ira. Tanto es así que Dios no castiga inmediatamente, sino que Él retarda su ira. Si no lo hiciera, castigaría inmediatamente al que peca, sin darle oportunidad al arrepentimiento. Y ese no es nuestro Dios. ¿Qué hubiese sido de nosotros si Dios nos hubiese pagado conforme a nuestras obras? No se hubiese salvado ni uno, si no nos hubiera dado oportunidad para arrepentirnos. Pero Él es paciente con nosotros, dice la Escritura, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso se encuentra en 2 de Pedro 3:9. Le digo la cita bíblica porque yo sé que hay personas que les gusta corroborar. Es bueno que usted busque, que usted corrobore. Quizás yo lo digo en mis palabras. Es bueno que vaya al texto bíblico y vea lo que dijo Dios. Pero su tardanza en airarse no significa que no castigue el pecado. Cuando el pecador se obstina en seguir en su mal camino, Él perdona cuando hay arrepentimiento. Recuerden, arrepentimiento es la condición para el perdón de pecado. Pero si el pecador se obstina en pecar, mientras no haya arrepentimiento, no se elimina la culpabilidad, ni se borra con el paso del tiempo. El hecho de que no vieras consecuencias en el momento no quiere decir que Dios pasó por alto el pecado. Números 32:23 dice: tu pecado te alcanzará. Y hay una canción, himno, no lo dice Números, pero hay un himno que decía: aunque te escondas te alcanzará. Jeremías 2:22 y 24 dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. No estamos diciendo el pecado que fue perdonado porque la persona se arrepintió. Estamos hablando del que persistió en pecar y cree que Dios lo pasó por alto. ¿Por qué? Porque no lo ajustició en el momento. También están los caras de lechuga. ¿Quiénes son los caras de lechuga, maestro? Estos son los que, como no sienten remordimiento, como no están redarguidos, pues creen que Dios pasó por alto su error. Porque si Dios estuviera irado contra mí, yo me sentiría redarguido. Pero yo pregunto, ¿cómo se va a sentir redarguido una persona que está en pecado, que ha contristado el Espíritu Santo, que ha persistido en pecar? Tiene contristado el Espíritu. ¿Quién te va a redarguir? ¿Tu corazón, que es engañoso? No, Señor. La palabra dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Juan 3:20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Perdón. Para que sus obras no sean reprendidas. No viene a la luz porque en la oscuridad el pecado pasa desapercibido. Permanece oculto. Salmo 109, 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es la que nos ilumina el camino. Estos son los que no quieren escuchar la palabra que les señale su conducta pecaminosa. La palabra es lo que te va a alumbrar. La palabra es lo que te va a redarguir si tu corazón no te redarguye.
Y como no se sienten redarguidos, porque apagan o ignoran la voz del Espíritu Santo, pues piensan que están bien con Dios, pero tu pecado te alcanza. Los siguientes versículos nos hablan de la majestad de Dios. La justicia de Dios llega. Eso es lo que quisimos decir, que la justicia de Dios tarda, pero llega. Porque no tendrá por inocente al culpable, ni al culpable por inocente tampoco. Así que alégrate, alégrate. Gloria a Jesús. Los versículos siguientes nos hablan de la majestad de Dios. Dice, Jehová marcha en la tempestad y el torbellino. Son muy poéticos y muy explicativos, muy llenos de colorido estos versículos en la descripción de Dios. A mí me parece que Nahum conocía a Dios. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza el mar y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. Además de la elegancia literaria, estos versículos nos revelan el concepto extraordinario que tiene Nahum de la soberanía, de la grandeza, de la majestad divina, reconociéndola en todos los fenómenos naturales. La naturaleza no actúa por sí sola. No es como que Dios creó el universo y lo dejó a su suerte o lo dejó que funcionara como una máquina. No. Dios está en control porque Él es soberano y Él no ha abandonado la obra de sus manos. Los terremotos, los huracanes, las sequías y otros disturbios atmosféricos son producto de la intervención divina, unas veces para defender a sus hijos, unas veces para proveer, unas veces para restaurar el universo, la naturaleza, la tierra, perdón, gloria a Jesús, pero otras para reprender a la gente y otras solamente para manifestar su poder, para que no se olviden de que Él sigue siendo el Dios soberano y el Dios todopoderoso, porque como se nos olvida y de momento el hombre piensa que está en control de todo, pues Dios permite estas cosas para que el hombre sepa que hay cosas que no están bajo su control, que Dios sigue siendo Dios. Yo espero sinceramente que esta plaga que se ha desatado en el mundo haya servido para que el pueblo cristiano, no estoy hablando de los que no conocen a Dios, para que el pueblo cristiano redescubra el concepto bíblico de la soberanía absoluta de Dios. Que las cosas suceden no por fuerzas ciegas impersonales, ni tampoco sucede porque nosotros digamos que va a pasar o que no va a pasar. No porque tú declares con tu boca que algo va a pasar, Dios lo va a hacer, porque Dios no está al servicio de los hombres, sino los hombres al servicio de Dios. Dios va a hacer lo que Él quiera hacer, cuando Él quiera hacerlo, para cumplir con propósitos específicos. Hay cosas que Dios hace que no nos gustan, pero al final, si nosotros nos sometemos a su voluntad, vamos a ver resultados que nos gustan, porque Dios tiene un propósito para todo y sus propósitos siempre van a ser buenos. Los versículos 6 al 8, 6 y el 8, hay un versículo en medio que vamos a saltar, que es el 7. El versículo 6 dice: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, por él se hienden las peñas. Esto asusta, a mí me asusta, yo no sé quién piensa que puede jugar con Dios. Y el 8 dice: mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Nos hablan de su ira y de su enojo, pero Dios no es un ser temperamental como nosotros. Nosotros estamos sujetos a pasiones, Él no. Su ira y su enojo no son arbitrarios ni caprichosos,
sino que responden a su reacción en relación a la maldad. Son una reacción. Si no hubiera maldad, pues no había necesidad de irarse. Aquí vemos cómo se aira contra Asiria, pero en el versículo 7, mira qué dice. Más, el 7 dice, Jehová es bueno. En el 6 y el 8 habla de su ira, de su enojo, de que viene a derretir los montes. Pero el 7 dice, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Esa es la justicia de Dios. A los que en él confían es bueno. ¿Bueno y qué? Dice, y fortaleza a los que hacen lo malo, ira y enojo. Aquí vemos, eso ya lo dije, gloria a Jesús. Es como si hablásemos de dos seres diferentes. Eso es lo que piensan aquellos que no conocen a Dios cuando escuchan hablar de estas dos reacciones de Dios. Piensan que estamos hablando de Dios dos diferentes y que pueden escoger entre los dos dioses. Pero hay manifestaciones del carácter de Dios que algunos no quieren aceptar. Y de hecho se molestan cuando oyen hablar de la ira de Dios, en lugar de su amor, de su bondad y su misericordia. No queremos escuchar hablar de la ira de Dios y de su amor. Y yo me pregunto, ¿para qué está la Escritura? Si toda la Escritura fue puesta para enseñar, para redarguir. Alabado sea el nombre del Señor. Hubo un hombre llamado Marción de Sinope. Si usted no lo conoce, lo va a conocer. Y este hombre fue un teólogo del siglo II. Cristo nació, murió y resucitó en el primer siglo. Y ya en el siglo II, un hombre llamado Marción de Sinope se levantó diciendo que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento eran diferentes. Y que había una incongruencia entre ambos dioses. El Dios del Antiguo Testamento era Jehová de los judíos, como él le llamaba. Y el Dios del Nuevo Testamento era el Cristo. Y dijo que el Dios del Antiguo Testamento era imperfecto, limitado de conocimiento, malo, iracundo, vengativo y dado al enojo. O sea, los versículos que acabamos de leer. Parece que leyó esos versículos y dijo, ese no es Dios. Ese es un Dios que era para los judíos. El Dios del Nuevo Testamento, o sea, el Cristo, es el Dios de amor y según él había un dualismo irreconciliable entre el Evangelio y la ley. El Evangelio del Nuevo Testamento y la ley del Antiguo Testamento. Lo que pasa es lo siguiente, a mi entender, como yo lo veo, tenemos dos testamentos, dos pactos, un antiguo y el nuevo. El antiguo pacto se cumplió en Cristo. Él lo dijo. Yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla. Pues se cumplió ese pacto. Y se cumplió las promesas y las profecías que Dios había hecho. Se cumplieron en Cristo. Claro, sabemos que hay unas profecías de doble referencia que tuvieron un cumplimiento parcial en el Antiguo Testamento y que van a tener un segundo cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y esas profecías corresponden a las profecías que están en el libro de Revelaciones, o sea, el Apocalipsis. Y aquí tenemos un testamento cumplido, un pacto cumplido, donde vemos al Dios de promesa, al Dios de juicio y al Dios de cumplimiento de promesa. Pero eso está ahí. Tenemos un nuevo pacto en que tenemos al Dios de promesa, pero no hemos visto todavía el cumplimiento. Hay unas profecías que están aquí que no se han cumplido. Y nosotros mientras estamos en la gracia, no quiere decir que Dios no vaya al final a derramar su ira, porque es lo que está alargando para que los hombres se arrepientan. Pero dice el libro de Apocalipsis, hay unas profecías que se van a cumplir. Al final de los tiempos, Dios va a derramar la copa de su ira. Lo que pasa es que no lo hemos visto. Y el hecho de que no lo hayamos visto no quiere decir que no se va a cumplir. Y el hecho de que estemos en la gracia no quiere decir que no vamos a hablar de la ira venidera. ¿Por qué? Porque si dejamos hablar de la ira venidera, entonces vamos a limitarle a los hombres. Entonces no vamos a impedir, gloria a Jesús, que se salven de ese juicio que viene si no les advertimos. Yo creo sinceramente que hablamos de la salvación en Cristo, pero tenemos que hablar de lo que viene después para que los hombres se libren de ese castigo que viene contra toda la humanidad que no ha conocido a Jesucristo.
Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Jesús. Yo te voy a contar un cuento. Pero de verdad te voy a contar un cuento. Hay un cuento en la literatura popular india que dice que habían 6 ciegos que eran sabios. Y estos 6 ciegos se pasaban discutiendo entre ellos para ver cuál era el más sabio. Y una vez estaban disertando acerca de la forma de un elefante, y como eran ciegos, nunca lo habían visto, nunca habían estado frente a un elefante, pues decidieron buscar un elefante porque no se ponían de acuerdo. Hay versiones que dicen que fueron al palacio, a los jardines del príncipe, que tenía un elefante nuevo. Y hay quienes dicen que fueron a la selva, pero anyway, en la India hay elefantes por donde quiera. Así que llegaron y llegaron a un lugar donde había un elefante. Y el primer ciego, que siempre se adelanta uno, tocó el elefante por un costado y dijo: los elefantes son lisos, grandes, como una pared. Y el segundo ciego, que estaba en el colmillo, tocó el colmillo y dijo: una pared, no. Los elefantes son duros, firmes y filosos como una espada. Y el ciego que estaba en la cola, cogió la cola y dijo: espada. No, un elefante es una soga. Entonces el ciego que estaba en la oreja, tocó la oreja y dijo: no puede ser una soga porque los elefantes son planos. Entonces el elefante movió la oreja y él dijo: yo sé, un elefante es un abanico. Entonces faltaba el ciego que estaba en la trompa. Dijo: no, abanico no, lo dudo. Mira, un elefante es largo, flexible y tiene una cabeza. Un elefante es como una serpiente. Entonces el último ciego, que era el más viejito, que no se pudo levantar, se agachó y tocó una pata y dijo: un elefante es un tronco de un árbol. ¿Y sabes qué? Todos tenían razón, pero todos estaban equivocados. Porque como ninguno podía ver el elefante, todos tenían la visión del elefante de aquello con lo que tuvieron contacto. Ninguno sabía lo que era un elefante. ¿Por qué? Porque no podían verlo. ¿Y sabes qué? Que a Dios tampoco a ninguno le ha visto. Lo conocemos porque se revela a través de su palabra. Dice en Hebreos que después de haberse revelado a los hombres de muchas maneras, Dios él mismo determinó revelarse a través de su Hijo, Jesucristo. Y Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que Dios se revela a través del Hijo, y el Hijo se revela a través de la palabra, porque Él es el Verbo encarnado. ¿Qué nos dice esto? Que el que no lee la palabra no conoce a Dios. El que no lee la palabra no ha sido alumbrado por esa lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera mi camino. El que no lee la palabra está ciego, y como está ciego no puede ver a Dios. A Dios se le ve a través de los ojos espirituales. Si te vendieron al Dios colmillo, porque el que no lee la palabra tiene que depender del Dios que le presentan. Y si te presentaron al Dios colmillo y te vendieron al Dios colmillo, pues tú le sirves a un Dios que es duro, firme y filoso como una espada. Si te presentaron al Dios trompa, pues entonces tú le sirves a un Dios que es flexible, blandito y que hace cosquillitas y tiene 2 hoyitos por donde entra agüita. Si te presentaron al Dios oreja, por ejemplo, pues Dios siempre que te puedes sentar y para que te eche fresco. O sea, es el Dios que te echa fresco. Y te presentaron al Dios costado. ¿Qué tú tienes? Un Dios con el que no puedes tener ninguna interacción. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo no sé a qué Dios tú le estás sirviendo. Y yo no sé qué Dios te han presentado, pero yo te pido encarecidamente que te cuides de no servirle a la visión que otros tengan de Dios.
que busques que Dios se te revele a ti mismo a través de la Escritura, que busques conocer a Dios, que busques tu propia experiencia con Dios. No dependas del Dios que otros te quieran vender. Hay personas que en su ignorancia y en su inocencia, sinceramente, o sea, honestamente, le sirven al Dios que le han presentado. Pero ¿sabes qué? Que no tienen excusa. La palabra dice que son inexcusables. Porque dice Romanos que lo que de Dios se conoce, Romanos 1:19 dice, lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y yo te voy a leer en Jeremías 31:33. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dios se revela a través de su palabra. ¿Y dónde está esa palabra? En tu mente y en tu corazón. Pero tienes que llenarte de la palabra de Dios. Y Deuteronomio 30, que a mí me encanta, 30:11, dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No tenemos excusa de no buscar la revelación de Dios. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. De modo, hombre, que eres inexcusable. ¿Que ese es el Dios que te presentaron? No hay excusa, porque Dios no se le revela a unos sí y a otros no. Esto no sería un inconveniente si cuando te presentaran al Dios verdadero, al Dios con todos sus atributos, al Dios que no conoces, aleluya, lo aceptarás y te regocijarás. Pero sabemos que surge un problema cuando la gente se cierra y dice que eso yo no lo recibo. Dios no es así. Y hoy te estamos presentando unos atributos del carácter de Dios que quizás dentro de ti algo te diga, Dios no es así. Pero la Escritura me dice que Dios es así, porque Dios es uno. Dios es uno y es indivisible. Tiene muchos atributos y no podemos fraccionarlo ni limitarlo, ni mucho menos negar los atributos de su carácter que no nos parezcan o no nos convengan. Marción, el hombre del que hablábamos, cambió las escrituras, las torció y creó un Dios a su medida. Y esto es idolatría. Esto es tan idolatría como el que toma un pedazo de madera y esculpe a un Dios y le da la forma que él quiere darle, o un pedazo de yeso, lo vacía en un molde y crea un Dios a la forma que él quiera. Pues quizá Marción no lo creó físicamente, pero lo creó mentalmente, creó una imagen de Dios. Y para los de la iglesia, miren, yo guardé aquí el papelito que nos dio el hermano Félix de la clase que nos dio acerca de los atributos de Dios. ¿Se acuerdan de las nubecitas? Yo lo guardé porque esta clase fue tremenda clase. No fue una clase, fue un jueves de decisión, pero fue tremendo estudio. Y aquí el hermano Félix nos habló de todos los atributos de Dios. Esto, como dijimos la semana pasada o antepasada, no es un ser vival, que tú escoges los atributos del Dios y tú formas tu propio Dios. No, Dios es uno con todos estos atributos y no podemos fraccionarlo. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Yo sé que esa frase es trillada, pero es tan cierta que no puedo dejar de repetirla. Hay atributos de Dios que son incomunicables, o sea que Él no los puede comunicar a sus criaturas. La omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, la eternidad, no son inherentes a su ser, a lo que Él es, pero hay unos atributos que Él comunica a sus criaturas, como la misericordia, el amor, la fidelidad, todos esos atributos. Yo no los voy a leer todos, pero quiero que sepan que si tenían el papelito, búsquelo para que vayan conociendo
al Dios al que le servimos. Aleluya. Es como si Dios le gustara alguna cosa de nuestra personalidad, pero otras no. Mira, Dios nos quiere como somos. ¿Por qué nosotros no podemos querer a Dios con todos sus atributos? Es increíble. Yo pensé que Dios no le gustaba mi forma de ser, porque a mí me gusta mucho relajar. Y una vez Dios me tuvo que hablar y me dijo, no me dio carta abierta para vacilar con... No. Pero me dijo, yo te voy a usar como tú eres. Porque yo quería ser como las personas que yo admiraba. Y Dios me dijo, como tú eres. Y yo entendí por qué. Porque Él me hizo. Con mis virtudes y con mis defectos Él me hizo. Y Él me ama como soy. Entonces a Dios tú lo amas como Él es. Con todos sus atributos. O no lo amas y te estás engañando a ti mismo porque a Él no lo puedes engañar. Alabado sea el nombre de Jesús. Dicho esto, voy a leerle algo que escribió el autor de este estudio. Gloria a Jesús, y te lo voy a leer directamente al expositor para que estés expuesto a otra opinión que no sea la mía, si lo encuentro. Y dice así: es sorprendente que la iglesia contemporánea en muchos lugares sostiene de una manera disimulada el concepto marcionista, o sea, de este señor Marción. Todo amor, toda bondad, toda compasión, toda misericordia, toda clemencia. Un Dios que no reclama ni demanda nada, que otorga concesiones a granel y se hace de la vista larga. El Dios de muchos predicadores e iglesias es un Dios que dispensa favores y está al servicio incondicional del hombre. El distinguido teólogo R.C. Sproul, whatever, ha afirmado con justa razón y con una firmeza irreductible que el Dios que se adora los domingos en la mayoría de las iglesias no es el Dios de la Biblia. Por eso tú y yo vamos a estudiar las Escrituras para conocer al Dios de la Biblia, al verdadero y único Dios. Gloria al nombre de Jesús. Un Dios que no demanda arrepentimiento, un Dios que no demanda santidad, que no exija separación del mundo y del pecado, no es el Dios que nosotros estamos estudiando. Aleluya. Vamos a leer los últimos versículos, que son versículos 14 y 15, donde vamos a volver a ver los dos lados de la balanza de la justicia de Dios. Dice el versículo 14, hablando a los asirios: mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Eso es a los asirios. Y a su pueblo le dice: he aquí, sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Para su pueblo hay buenas nuevas, hay buenos anuncios. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Esa es la consolación que Dios trae para su pueblo, que nos va a hacer justicia. Gloria a Jesús. El versículo 14 resume brevemente la venganza de Dios sobre los opresores de su pueblo. Dice que no quedó ni memoria de su nombre. O sea, todo su poder, todo su esplendor, toda su grandeza desapareció. Y segundo, que su culto fue destruido, porque dice que destruyó a sus dioses, los dioses en los que ellos se apoyaban y a quienes conferían el que ellos hayan tenido tanto poder. La causa de su desolación fue el haber sido vil. Y vil quiere decir liviano, falto de peso, despreciable. O sea, que cuando fue puesto en balanza no tenía peso. No se encontró en él nada
que lo pudiera justificar, ni nada que lo pudiera salvar. Estaba hueco y vacío. Era vil, menospreciado. Ezequiel escribió acerca de la destrucción de este imperio. En el capítulo 33, versículo 22, dice Ezequiel, posteriormente a la destrucción, dice, ahí está Siria con toda su multitud, en derredor de él están sus sepulcros, todos ellos cayeron muertos a espada. Mientras que en el versículo 15, como leímos, nos predice buenas noticias para su pueblo. Sus opresores habrán caído y ellos tendrían paz. Así también los que anuncian el Evangelio proclaman la derrota de Satanás y afirman que en Cristo hay paz y salvación. Y te dejo con Isaías 52:7, que dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Así que como este profeta profetizó buenas nuevas alegres de salvación para el pueblo de Israel, nosotros que hemos conocido a Dios, que hemos conocido este Evangelio, también somos portadores de buenas nuevas de paz, de juicio para el que hace de lo malo y de paz para el que reconoce a Dios, a Jesucristo, como su único y exclusivo Salvador y le sirve de todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Dios te bendiga. Espero que hayamos aprendido en esta noche algo nuevo. Siempre vamos a aprender algo nuevo de la palabra de Dios. Y yo te espero el próximo viernes en nuestra escuela bíblica virtual. Si todavía estamos dando la virtual, solamente Dios sabe, así que no, estate pendiente a las noticias de la iglesia para saber cómo nos vamos a reunir. Por lo pronto, el domingo nos vemos en el templo, en nuestro culto en el estacionamiento. Dios te bendiga y Dios te guarde.